Lo que sacude esta noche al mundo entero tiene el nombre de un hombre que creyó que podía escapar. Un hombre que durante décadas fue el más temido dentro del régimen venezolano. Un hombre que saboteó transiciones, amenazó periodistas, persiguió opositores y se creyó intocable para siempre. Esta noche ese hombre intentó moverse, y Estados Unidos ya lo estaba esperando. Diosdado Cabello intentó en las últimas horas ejecutar un movimiento que fuentes cercanas al proceso describieron a esta redacción como un intento de fuga coordinado con destino a Cuba. No fue un movimiento improvisado, fue un plan que, según información que llegó a nuestras manos en las últimas horas, venía siendo preparado desde hace semanas, desde el momento en que el cerco sobre su entorno comenzó a cerrarse con una velocidad que ni él mismo anticipaba. El problema para Diosdado Cabello es que ese plan fue detectado, y cuando fue detectado ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La magnitud de esto es difícil de exagerar. Estamos hablando del último gran poder fáctico que quedaba en pie dentro de lo que fue el chavismo. Con Nicolás Maduro y Cilia Flores detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero de este año, pagando en una celda fría lo que hicieron durante décadas, con Delcy Rodríguez administrando una transición que todos saben que tiene fecha de caducidad, Diosdado Cabello era la última pieza pesada sobre el tablero. Era el hombre que controlaba sectores del aparato militar. Era el hombre que tenía más secretos que nadie. Era el hombre que más activamente había trabajado para sabotear cualquier posibilidad real de que Venezuela avanzara hacia elecciones libres. Y esa pieza acaba de intentar salir del tablero sin permiso. Nadie lo vio venir así de rápido. Para que entiendan la dimensión real de lo que está ocurriendo esta noche, necesitamos retroceder un momento y explicar por qué Cuba y por qué ahora. Cuba ha sido históricamente el destino de último recurso de los actores del régimen venezolano que sienten que el suelo debajo de sus pies ya no es firme. La relación entre el chavismo y La Habana no es solo ideológica, es operativa, es financiera, es de inteligencia. Desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, Cuba envió a Venezuela miles de asesores, operadores de inteligencia y personal de seguridad que se integraron en las estructuras más sensibles del Estado venezolano. A cambio, Venezuela financió a Cuba durante más de 2 décadas con petróleo, con dinero y con una lealtad política que le costó al pueblo venezolano un precio que todavía está pagando. Esa relación creó un eje de complicidad que los actores del régimen siempre consideraron como una válvula de escape de último recurso. Si las cosas se ponían demasiado difíciles en Venezuela, si la presión internacional se volvía insostenible, si el sistema comenzaba a colapsar de manera irreversible, siempre quedaba La Habana como opción. Una isla fuera del alcance de la extradición hacia Estados Unidos. Un régimen amigo dispuesto a dar refugio. Un lugar donde el largo brazo de la justicia norteamericana encontraría más dificultades para operar. Eso es lo que calculó Diosdado Cabello. Y ese cálculo resultó ser un error devastador. Porque lo que Diosdado Cabello no calculó correctamente es la profundidad del cambio que se ha producido en la arquitectura de vigilancia e inteligencia que Estados Unidos tiene desplegada sobre los actores del régimen venezolano desde que la administración Trump decidió convertir a Venezuela en una prioridad absoluta de política exterior. Según fuentes del Comando Sur, cuya identidad no podemos revelar, pero en quienes esta redacción tiene plena confianza, el monitoreo sobre los movimientos de los principales jerarcas del régimen venezolano alcanzó en los últimos meses un nivel de cobertura que no tiene precedentes en la historia reciente de las relaciones entre Washington y Caracas. Todo, lo tienen absolutamente todo. Cada comunicación, cada movimiento, cada contacto, cada transferencia de recursos, cada conversación que pasó por cualquier canal digital en los últimos meses. El aparato de inteligencia norteamericano no estaba mirando hacia otro lado mientras Diosdado Cabello preparaba su movimiento. Estaba exactamente donde tenía que estar, viendo cada paso, documentando cada decisión y esperando el momento preciso para actuar de la manera más efectiva posible. Eso es lo que hace que este intento de fuga sea tan significativo. No solo fracasó, sino que probablemente aportó elementos adicionales a un expediente que ya era de por sí extraordinariamente sólido.
Pero antes de contarles exactamente qué es lo que sabemos sobre cómo fue detectado este movimiento y qué está ocurriendo en este momento con la situación de Diosdado Cabello, hay algo que ocurrió en las últimas 48 horas y que nadie ha revelado todavía y que cambia completamente todo lo que pensaba sobre hasta dónde llega el plan que Washington tiene preparado para este momento. Hay que entender que este intento de fuga no ocurrió en un vacío. Ocurrió en un contexto de presión acumulada que en las últimas semanas alcanzó un punto que las fuentes que hablan con esta redacción describen como insostenible para alguien en la posición de Diosdado Cabello. La notificación roja de Interpol contra miembros de su entorno familiar, la identificación de cuentas millonarias vinculadas a su círculo más cercano, la cooperación creciente entre el Departamento de Justicia norteamericano y sistemas judiciales europeos, y sobre todo el goteo constante de personas cercanas a él que han comenzado a hablar con las autoridades en busca de acuerdos, todo eso creó una presión que empujó a Diosdado Cabello hacia una decisión desesperada, y las decisiones desesperadas tienen consecuencias. Cuando alguien en la posición de Diosdado Cabello decide moverse hacia Cuba en este momento, está enviando múltiples mensajes simultáneamente. Primero, le está diciendo al mundo que reconoce que su posición en Venezuela ya no es segura. Segundo, le está diciendo a Washington que tiene miedo, y el miedo es exactamente la condición que los negociadores norteamericanos llevan meses intentando crear. Tercero, le está diciendo a los sectores del aparato venezolano que todavía le eran leales, que está abandonando el barco, y eso produce un efecto de desintegración de sus propias redes de apoyo que puede ser más devastador para lo que le queda de poder que cualquier acción judicial directa. Eso lo cambia absolutamente todo. La decisión de Marco Rubio de gestionar el expediente Venezuela con la precisión quirúrgica que ha demostrado hasta ahora siempre tuvo como uno de sus objetivos centrales exactamente esto: llegar al momento en que Diosdado Cabello tomara una decisión que lo comprometiera definitivamente. Un hombre calculador como él no huye a menos que sienta que no tiene otra opción. Y cuando huye de la manera en que aparentemente intentó hacerlo en las últimas horas, cuando se mueve de manera precipitada hacia un destino que todos conocen como su última carta, está revelando que el cálculo cambió, que la balanza ya no inclina a su favor, que el tiempo que creía tener ya no existe. Cada sílaba de la respuesta norteamericana a este movimiento fue aprobada por la Casa Blanca. No exageramos cuando decimos eso. La coordinación que existe en este momento entre el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la CIA, el Comando Sur y los aliados de inteligencia que Washington tiene en la región es total. Marco Rubio no actúa solo, actúa como el punto visible de una maquinaria que trabaja en múltiples niveles simultáneamente. Y cuando esa maquinaria detectó el movimiento de Diosdado Cabello hacia Cuba, la respuesta fue inmediata, coordinada y, según fuentes del entorno que hablaron con esta redacción en los últimos días, absolutamente contundente. El reloj corre en su contra, y ya no hay dónde esconderse. Queremos saber lo que piensan ustedes, la comunidad venezolana que nos sigue desde Madrid, desde Miami, desde Bogotá, desde Santiago. Cuéntenos en los comentarios. ¿Creen que este intento de fuga de Diosdado Cabello hacia Cuba es una señal de que el colapso final del régimen está más cerca de lo que pensábamos? ¿O creen que todavía tiene capacidad para resistir y que este es solo un movimiento táctico dentro de una estrategia más larga? Queremos sus análisis, sus nombres y sus ciudades en los comentarios. Este debate importa. Pero eso no es todo, porque la historia del intento de fuga de Diosdado Cabello no se puede entender completamente sin conocer la otra pieza que estaba moviéndose en paralelo y que confirma que lo que estamos viendo esta noche no es un evento aislado, sino la consecuencia lógica de un proceso que lleva meses desarrollándose con una coherencia que solo se ve claramente cuando juntas todas las piezas. Mientras esto ocurría, algo más estaba sucediendo en los pasillos del poder norteamericano que refuerza con una claridad brutal el escenario que describimos esta noche.
Según información que llegó a esta redacción en las últimas horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría activado en los últimos días procedimientos específicos relacionados con la situación de Diosdado Cabello que van más allá de los cargos que ya eran de conocimiento público. Lo que se sabe hasta ahora es que el expediente que Washington mantiene abierto sobre él es significativamente más amplio y más detallado de lo que se ha comunicado públicamente hasta este momento. Fuentes cercanas al proceso que hablaron con esta redacción describen ese expediente en términos que resultan escalofriantes incluso para quienes llevan años siguiendo este caso. No hablamos solo de los cargos relacionados con narcotráfico que ya fueron publicados hace años. Hablamos de documentación que cubre operaciones financieras, movimientos de activos, coordinación con actores criminales en múltiples países y, según estas mismas fuentes, elementos que conectan directamente el círculo de Diosdado Cabello con actividades que van mucho más allá de lo que se discute en la prensa convencional. No es casualidad que todo esto emerja en este momento preciso. La detención de Maduro y Cilia Flores en enero no fue solo un hecho judicial, fue el comienzo de un flujo de información que los investigadores norteamericanos llevan semanas procesando. Cuando una estructura de poder de esa magnitud colapsa desde arriba, los niveles inferiores de la jerarquía empiezan a recalcular. Las lealtades que parecían sólidas se vuelven frágiles cuando la protección que las sostenía desaparece. Y en ese proceso de recálculo hay personas que deciden que cooperar con la justicia es mejor que esperar a que la justicia llegue a ellos en los peores términos posibles. Esas personas hablan. Y lo que dicen, según documentos a los que tuvo acceso esta redacción, incluye detalles sobre el rol específico de Diosdado Cabello en la arquitectura de poder del régimen que tienen la capacidad de cambiar completamente la dimensión legal de lo que se avecina para él. No son acusaciones vagas, son detalles operativos, son fechas aproximadas, son movimientos, son estructuras, son nombres de intermediarios, son rutas. Son montos estimados en cifras que los números que maneja Washington califican como de una magnitud que supera todo lo que se había documentado públicamente hasta ahora, y él lo sabe. Por eso el intento de fuga, por eso Cuba, por eso la desesperación de un hombre que durante décadas fue el que generaba miedo en los demás y que ahora siente ese mismo miedo instalado en su propio pecho sin poder quitárselo. El efecto dominó, que comenzó con la caída de Maduro, llegó a Diosdado Cabello más rápido de lo que él esperaba. El castillo de naipes que construyó el chavismo durante más de 2 décadas no aguantó el peso de su propia corrupción cuando las condiciones externas dejaron de sostenerlo artificialmente. Esto no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela. Quédense porque lo que viene a continuación es lo más importante de todo lo que hemos dicho esta noche, y no lo van a encontrar en ningún otro medio de habla hispana en este momento. Hay una historia que esta noche nos llegó y que necesitamos contar porque está directamente conectada con lo que significa que Diosdado Cabello haya intentado huir. Es la historia de Ramón. Ramón tiene 46 años y vive en un barrio obrero de Bogotá desde hace 3 años. Llegó a Colombia como llegaron cientos de miles de venezolanos, a pie, cruzando la frontera con lo que pudo cargar después de haber perdido su trabajo, su pequeño negocio y la última ilusión de que las cosas mejorarían si esperaba un poco más. Ramón era electricista en Maracaibo. Tenía un taller pequeño, 3 empleados, clientes fijos y una vida que, aunque modesta, era suya y la había construido con sus propias manos durante 15 años de trabajo continuo. El régimen no le quitó el taller de un día para otro. Se lo fue quitando poco a poco, con la inflación que hacía imposible reponer materiales, con los apagones que arruinaban los equipos que tenía, con la inseguridad que convirtió el barrio donde trabajaba en un lugar donde era peligroso llegar por la mañana y más peligroso todavía salir por la tarde. Ramón aguantó más de lo que debería haber aguantado porque tenía 2 hijos en el liceo y no quería sacarlos de Venezuela antes de que terminaran el bachillerato. Aguantó con la ilusión de que algo cambiaría. Aguantó viendo cómo el país se vaciaba a su alrededor mientras él seguía creyendo que el suyo no era el momento de irse, hasta que llegó el momento en que ya no había nada que aguantar porque no quedaba nada.
Llegó a Bogotá con $400 que le prestó un cuñado que vivía en Chile y que le dijo que era lo único que podía hacer por él en ese momento. $400 para empezar de cero a los 43 años en un país que no era el suyo. Ramón buscó trabajo como electricista, pero sus certificaciones venezolanas no eran reconocidas automáticamente en Colombia. Tuvo que revalidar. Mientras tanto, trabajó en construcción, en lo que saliera, en lo que le permitiera comer y pagar el cuarto pequeño que compartía con otros 3 venezolanos en un barrio del sur de Bogotá. Hoy, Ramón tiene trabajo estable como técnico eléctrico en una empresa mediana. Manda dinero a sus hijos que quedaron en Venezuela con su madre. Habla con ellos 3 veces a la semana y en cada llamada los escucha hablar de la escasez, de la inseguridad, de los amigos que también se fueron, del liceo que quedó con la mitad de los maestros porque los demás emigraron. Ramón sueña con traer a sus hijos a Colombia y sueña con volver a Venezuela cuando Venezuela sea Venezuela otra vez. Esa es la historia que conecta con todo lo que estamos contando esta noche. Porque mientras Ramón trabajaba en construcción en Bogotá, esperando revalidar sus certificaciones y mientras sus hijos en Maracaibo calculaban si podían pagar el transporte para ir al liceo, Diosdado Cabello administraba un sistema de poder que generó para su entorno más cercano una acumulación de riqueza que fuentes cercanas al proceso calculan en cifras absolutamente incompatibles con cualquier actividad legítima posible. Un sistema que se sostuvo precisamente sobre la destrucción del país que obligó a Ramón a irse, sobre el colapso de la economía que arruinó su taller, sobre la degradación del Estado que convirtió a Venezuela en un lugar donde un electricista con 15 años de experiencia no puede vivir dignamente de su trabajo. Eso es lo que está en juego esta noche cuando hablamos del intento de fuga de Diosdado Cabello. La segunda pregunta que queremos hacerles esta noche es esta. ¿Cuántos de ustedes que nos ven en este momento salieron de Venezuela dejando atrás un trabajo, un negocio o una carrera que el régimen destruyó? Escríbanos desde Bogotá, desde Madrid, desde Miami, desde Santiago. Sus historias son parte de este expediente moral que el mundo necesita conocer. Pongan su ciudad y cuéntenle a esta redacción lo que perdieron. Y sin embargo, hay una historia esta noche que duele más que todo lo anterior. Porque mientras Ramón reconstruye su vida en Bogotá con $400 prestados, según información que llegó a esta redacción en los últimos días, miembros del entorno cercano de Diosdado Cabello llevan tiempo disfrutando de una vida que resulta obscena en su contraste con la realidad que vive el pueblo venezolano. Las fuentes que hablaron con esta redacción describen a personas del círculo inmediato de Diosdado Cabello instaladas en propiedades de lujo en al menos 2 ciudades europeas de primera línea, propiedades cuyo valor, según fuentes del entorno que pudieron acceder a esa información, representa lo que una familia venezolana promedio no podría acumular en 200 generaciones de trabajo honesto, propiedades en zonas residenciales exclusivas con seguridad privada, con servicio doméstico, con garajes que según estas mismas fuentes albergan vehículos de marcas que en Venezuela ya no existen porque el país al que pertenecen fue saqueado hasta los huesos. Escalofriante es la palabra que usó una de esas fuentes cuando describió el nivel de contraste. Y lo más perturbador no es que eso exista. Lo más perturbador es que durante años los sistemas bancarios y judiciales europeos permitieron que existiera, que las preguntas que debían hacerse no se hicieron, que los mecanismos de control que existen para detectar fortunas de origen inexplicable no se activaron con la urgencia que correspondía, que Europa, que discursa sobre democracia y derechos humanos en cada foro internacional, miró hacia otro lado mientras el dinero robado a Venezuela circulaba por sus sistemas financieros y se convertía en propiedades y activos en su territorio. Eso tiene que terminar, ahora. Los gobiernos europeos que tienen en su territorio a personas del entorno de los jerarcas del régimen venezolano tienen una obligación moral y en muchos casos una obligación legal de revisar esas situaciones con la seriedad que el momento histórico exige.
la detención de Maduro, la notificación roja de Interpol contra miembros del entorno de Cabello, el intento de fuga de esta noche, todo eso crea una nueva coyuntura en la que seguir mirando para otro lado ya no es solo moralmente inaceptable, sino potencialmente cómplice. Los fiscales que llevan estos casos en el Distrito Sur de Nueva York no están trabajando solos, están coordinando con sus homólogos europeos, y los que en Europa recibieron dinero venezolano sucio y no preguntaron de dónde venía, van a tener que dar respuestas. La hipocresía del sistema europeo que permitió todo esto tiene nombre y tiene consecuencias. Pero lo que más nos importa esta noche no es la indignación. La indignación es necesaria, pero no es suficiente. Lo que más nos importa es la esperanza. Y esta noche hay razones sólidas para sentirla. Y ahora viene la parte que más me costó decidir si revelar esta noche. Fuentes muy cercanas al proceso que tienen acceso a conversaciones que se sostienen en Washington sobre Venezuela en este momento describen una situación en la que el intento de fuga de Diosdado Cabello hacia Cuba no solo fue detectado, sino que generó una respuesta que va a cambiar significativamente la dinámica de lo que viene en los próximos días. Esa respuesta no podemos describirla en todos sus detalles esta noche por razones que tienen que ver con no comprometer operaciones activas. Pero lo que sí podemos decir es que las coordenadas del movimiento que se había planeado fueron conocidas con suficiente anticipación como para que la respuesta norteamericana estuviera lista antes de que el movimiento se ejecutara completamente. Eso es irreversible en sus consecuencias. Para comprender por qué este momento es tan decisivo, hay que mirar lo que ha ocurrido en otros procesos similares en América Latina, cuando un actor de la magnitud de Diosdado Cabello llegó al punto de intentar una fuga. En la historia reciente del continente, hay ejemplos que iluminan lo que viene. Cuando los grandes actores de los regímenes autoritarios latinoamericanos llegaron al punto de la fuga precipitada, ese momento marcó invariablemente el inicio del colapso acelerado de todo lo que quedaba en pie. No porque la fuga en sí misma derrumbe el sistema, sino porque la fuga es la señal que les faltaba a los que todavía dudaban dentro del sistema para decidir que ya es momento de cambiar de bando. Los operadores de segundo y tercer nivel dentro del aparato del Estado venezolano están viendo lo mismo que nosotros esta noche. Están viendo que el hombre que durante décadas fue el más poderoso después de Maduro, el hombre que los protegió, que los amenazó y que los mantuvo en línea, ese hombre está en fuga. Y cuando un hombre en fuga ya no puede protegerte, la pregunta que te haces inmediatamente es ¿quién te protege a ti? Y cuando la respuesta a esa pregunta es nadie dentro del sistema, la siguiente pregunta lógica es si hay alguien fuera del sistema con quien valga la pena hablar. Ese es el momento que Washington lleva meses intentando crear. La estrategia de Marco Rubio siempre fue precisamente esta, no solo ir por los grandes de manera suficientemente visible y suficientemente contundente como para que todos los niveles del sistema entendieran que la protección que el régimen ofrecía tenía un límite y que ese límite ya fue alcanzado. Cada sanción que el Departamento del Tesoro aplicó en los últimos meses no fue solo una medida punitiva contra un individuo específico, fue un mensaje para todos los demás. Cada detención, cada notificación de Interpol, cada congelamiento de activos en jurisdicciones europeas fue parte de ese mensaje. Y ahora el intento de fuga de Diosdado Cabello es la demostración más elocuente de que el mensaje llegó y de que está siendo procesado con toda la seriedad que merece. Nadie lo vio venir con esta velocidad. Cuando una persona en la posición de Diosdado Cabello intenta ejecutar un plan de escape y ese plan es interceptado antes de completarse, el resultado es una combinación de elementos que son devastadores para quien lo intenta. Primero se expone el nivel de desesperación real, que ya no puede ocultarse detrás de ninguna postura pública de seguridad y control. Segundo, se comprometen las redes de apoyo que habrían facilitado ese movimiento. Personas que ahora quedan expuestas a investigación. Tercero y más importante, se genera información nueva sobre las intenciones, los recursos y los contactos de quien intentó moverse. Información que inmediatamente entra al expediente que Washington mantiene abierto. Guarden esta predicción.
Antes de que termine la primera quincena del próximo mes, vamos a ver movimientos concretos relacionados con la situación de Diosdado Cabello, que van a marcar un antes y un después en el proceso de transición venezolano. El intento de fuga de esta noche no es el final de esta historia, es el inicio de su capítulo más decisivo. El hombre que durante décadas fue quien ponía y quitaba presidentes en Venezuela, quien controlaba los medios, quien amenazaba a periodistas y mandaba a encarcelar opositores, ese hombre está ahora en la posición más vulnerable de su vida política. Y la vulnerabilidad de Diosdado Cabello es una oportunidad histórica para Venezuela. María Corina Machado lo sabe. Los que rodean a María Corina Machado lo saben, y la comunidad internacional que apoya el proceso de transición lo sabe también. Este es el punto de inflexión que muchos esperaban y que pocos creían que llegaría tan rápido. La velocidad a la que están ocurriendo los eventos en Venezuela en estos primeros meses del año supera lo que los analistas más optimistas proyectaban hace apenas 12 meses. El efecto dominó que comenzó con la detención de Maduro no se detuvo, siguió avanzando. Siguió alcanzando actores que creían estar protegidos, siguió llegando hasta los que pensaban que su posición era lo suficientemente sólida como para sobrevivir a cualquier tormenta. El grifo se cerró para todos ellos. No hay dinero suficiente que compre la impunidad que antes se compraba. No hay complicidades que aguanten la presión de la coordinación internacional que se ha construido en torno a Venezuela. No hay redes de protección que sean impermeables a una operación de inteligencia de la magnitud que Estados Unidos tiene desplegada sobre el régimen venezolano en este momento. El sistema que Diosdado Cabello y los demás actores del chavismo construyeron para protegerse a sí mismos se está usando ahora en su contra. Cada estructura financiera opaca que crearon dejó un rastro. Cada intermediario que usaron puede convertirse en un testigo. Cada activo que escondieron puede ser rastreado. Y el tiempo que les queda para encontrar una salida diferente a la de una celda se estrecha cada día. Delcy Rodríguez observa todo esto desde la posición más incómoda imaginable. La presidenta interina que administra Venezuela en este momento está viendo cómo el hombre que fue durante años el poder detrás del trono intenta escapar mientras el sistema internacional cierra el cerco. Esa imagen le dice algo que no necesita que nadie se lo explique. Que si Diosdado Cabello, con todos sus recursos, con todas sus conexiones, con todo el poder que acumuló durante décadas, está en esta situación, ella no tiene ninguna razón para creer que su posición es más segura. Delcy Rodríguez tiene fecha de caducidad. Lo sabe ella, lo sabe Washington, y lo sabe la comunidad venezolana. El camino que Washington ha trazado para Venezuela tiene un solo destino aceptable: elecciones libres, transparentes y verificadas antes de finales de este año. Esa no es una aspiración, es una condición, es una línea que Marco Rubio ha comunicado con una claridad inequívoca en cada conversación diplomática que ha tenido sobre Venezuela en los últimos meses. Y la manera en que esa condición se va a cumplir depende en parte de que los obstáculos que quedaban dentro del sistema venezolano sean removidos uno por uno, con la precisión devastadora que caracteriza a esta operación. Diosdado Cabello era el obstáculo más grande que quedaba, y esta noche ese obstáculo reveló que está quebrado. Lo que viene ahora para Venezuela es lo que el pueblo venezolano lleva años esperando. No vendrá sin dificultades, no vendrá de un día para otro, no vendrá sin tensiones y sin momentos de incertidumbre que pondrán a prueba la paciencia de una comunidad que ya ha demostrado una capacidad de resistencia que asombra al mundo. Pero vendrá, porque el proceso es irreversible, porque las piezas que necesitaban moverse están moviéndose. Porque el sistema internacional está comprometido de una manera que no tiene antecedentes en la historia de Venezuela. Y porque hay una líder, María Corina Machado, que tiene la visión, la legitimidad y el coraje para guiar a Venezuela en el momento en que la transición necesite un liderazgo capaz de estar a la altura. Venezuela renacerá. No es una promesa vacía. Es lo que los hechos de esta noche indican con una claridad que ya no admite dudas razonables. Esta noche queremos hablarle directamente a cada uno de ustedes, venezolanos en el exilio, que han hecho de su vida fuera de Venezuela una prueba de resistencia y de dignidad que el mundo debería admirar más de lo que lo hace.
A los que están en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en cualquier ciudad de España donde hay una comunidad venezolana que mantiene viva la cultura, la identidad y la esperanza de volver. Esta noche, la noticia que les traemos es para ustedes. Los años que pasaron lejos de Venezuela, los que llegaron sin nada y construyeron una vida nueva con el único capital que nadie les podía quitar, que es el talento y la voluntad de trabajo, esos años no fueron en vano. Fueron los años en que Venezuela se preparaba para ser libre, y cuando esa libertad llegue, y llegará, el aporte de la diáspora en España va a ser fundamental para la reconstrucción. A los que están en Miami, en Houston, en Nueva York, en cualquier ciudad norteamericana que tiene una comunidad venezolana con raíces profundas y con una voz política que se hace escuchar donde importa. Esta noche lo que ocurrió con Diosdado Cabello es en parte resultado de su trabajo, de los años de activismo, de las reuniones con congresistas, de las manifestaciones frente a consulados, de las donaciones a organizaciones de derechos humanos, de las conversaciones con periodistas que ayudaron a mantener a Venezuela en el radar internacional cuando el mundo quería olvidar. Eso tuvo un efecto real. El expediente que Washington mantiene abierto sobre el régimen venezolano es en parte posible porque ustedes nunca dejaron de presionar. A los que están en Bogotá, en Medellín, en Cali, en cualquier ciudad colombiana que absorbió a más de 2 millones de venezolanos con sus propios problemas y sus propias limitaciones, pero con una generosidad que el pueblo venezolano no va a olvidar cuando llegue el momento de construir una relación nueva entre los dos países. Esta noche les decimos que su esfuerzo diario, que su resistencia en Colombia, que su trabajo y su dignidad en un país que no era el suyo, es parte de la misma historia que estamos contando. Y esa historia tiene un final que se aproxima y que es el que siempre mereció. A los que están en Santiago, en Antofagasta, en otras ciudades de Chile, donde la comunidad venezolana aprendió que es posible vivir en un país donde las instituciones funcionan y donde el esfuerzo personal tiene correlato real en la calidad de vida. Lo que vivieron en Chile es exactamente el tipo de experiencia que van a necesitar cuando regresen a Venezuela a construir las instituciones que el país no tuvo o que el chavismo destruyó. Cada venezolano que en Chile aprendió cómo funciona una economía de mercado, cómo funciona un Estado de Derecho, cómo funciona una democracia real, con todos sus defectos pero con sus mecanismos de corrección, ese venezolano tiene en sus manos un tesoro que vale más que cualquier recurso natural. Esta noche también pensamos en los que no están, en los que salieron de Venezuela y no llegaron a su destino, en los que cruzaron fronteras peligrosas y no sobrevivieron a la travesía, en los que murieron de enfermedades que en una Venezuela con un sistema de salud funcionando habrían sido tratadas en tiempo, en los que se fueron y dejaron atrás padres que murieron solos porque no había dinero para el pasaje de regreso, en los niños que nacieron fuera de Venezuela y que crecen entre dos identidades, venezolanos de corazón, en un mundo que a veces no lo reconoce como lo que son. Esta justicia que se está construyendo es también para ellos. Este proceso que avanza con una velocidad que esta noche nos dejó sin palabras es también su herencia y su reparación. El amanecer se aproxima, lo decimos con la certeza que dan los hechos, no con la ilusión de quien necesita creer algo para seguir adelante. Los hechos de esta noche, el intento de fuga de Diosdado Cabello, la respuesta norteamericana que ya estaba esperando ese movimiento, el expediente que se cierra paso a paso sobre los últimos actores del régimen que quedaban en pie, todo eso dice que el amanecer no es una metáfora, es una descripción de lo que viene, sin previo aviso, porque así es como terminan estas estructuras de poder cuando el mundo finalmente decide que ya es suficiente. Venezuela va a ver cómo los últimos pilares del chavismo caen uno tras otro con una velocidad que va a sorprender incluso a los más optimistas. El sistema que se construyó sobre el miedo no sobrevive cuando el miedo cambia de lado. Y el miedo, esta noche, cambió de lado. Diosdado Cabello intentó escapar. Eso lo dice todo. Antes de cerrar, queremos hacerles la última pregunta de esta noche. Es una pregunta importante y queremos que la respondan con nombres en los comentarios si pueden hacerlo de manera responsable.
¿Cuáles son, en su opinión, los próximos actores del régimen que van a caer después de Diosdado Cabello? ¿Quiénes son las figuras que todavía están en pie dentro del sistema chavista y que ustedes creen que tienen los días contados? No pedimos especulaciones sin fundamento. Pedimos el análisis de personas que conocen Venezuela desde adentro, que tienen familiares allí, que siguen la situación con la atención que solo da tener algo personal en juego. Sus respuestas en los comentarios son parte de este trabajo periodístico que hacemos cada noche en este canal. Si este video les llegó y les parece que la información que compartimos esta noche merece ser conocida por más venezolanos, no esperen ni un momento más. Compartan este video ahora, en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, con sus amigos y familiares venezolanos que están en cualquier parte del mundo. Cada venezolano que vea este video es un venezolano más que entiende lo que está ocurriendo, que procesa la magnitud histórica del momento que estamos viviendo y que se siente parte de algo que va más allá de la indignación cotidiana. Suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones porque en las próximas horas y días vamos a estar actualizando esta historia a medida que nuevos elementos lleguen a esta redacción. Seguimos en contacto permanente con fuentes muy cercanas al proceso y la promesa que les hacemos es la misma de siempre. Cuando haya algo importante que decir, lo vamos a decir, sin miedo, sin filtros y con toda la profundidad que la situación merece. Esta noche, mientras Diosdado Cabello enfrenta las consecuencias de haber creído que podía escapar de lo que él mismo construyó, mientras Washington tiene desplegado un sistema de vigilancia e inteligencia que no deja espacios ciegos en el tablero venezolano, mientras María Corina Machado sigue siendo la voz más clara y más legítima de lo que Venezuela puede ser, y mientras 7 millones de venezolanos en el exilio en todo el mundo mantienen viva la esperanza de un regreso que cada día que pasa está más cerca, este canal seguirá en el punto de mira de todo lo que importa. Venezuela renacerá, el proceso es irreversible, y esta noche lo demostramos una vez más.